comunitaria, ciudadana, digamos, vigilancia social en general, de algunos procesos en cuanto al acceso a tratamiento antirretroviral. Y es principalmente vigilar el proceso de adquisiciones de los medicamentos antirretrovirales, los precios de los medicamentos, cómo estos están fluctuando en el país y en la región y a nivel mundial también. Con toda esta globalización uno no puede dejar de lado qué está pasando en la India o en China, y cómo esto podría impactar en nuestro país, ¿no? O en América Latina. Y el sistema de suministro, porque desde inicios de la década, desde inicios de la provisión del tratamiento antirretroviral, nos dimos cuenta que el sistema de salud no estaba preparado para atender a la magnitud de personas que empezaron a llegar a los establecimientos de salud en necesidad de recibir tratamiento antirretroviral, y la burocracia del sistema de suministro requería tal vez un empujoncito, desarrollo de habilidades, mecanismos alternativos de solicitudes, requerimientos, etcétera, que era necesario poner atención, ¿no? Eh, Respecto de los procesos de adquisiciones, hay como dos etapas en la respuesta eh, al VIH en el país. Una primera etapa donde todas las adquisiciones estaban asumidas bajo el financiamiento del Fondo Mundial, y una segunda etapa que es más o menos a partir del 2007, donde todas las compras o la mayor parte de las compras son hechas y pagadas por recursos estatales. Eh, y el contexto cambia un poco porque el acceso a la información se vuelve un poco más difícil, la interrelación con algunos actores en los distintos ámbitos del Ministerio de Salud y otros espacios de administración también se vuelven un poco diferentes, ¿no? Ustedes entenderán, los países que tienen proyectos del Fondo Mundial es diferente lidiar con un administrador que es una ONG, en nuestro caso era CARE Perú, eh, que lidiar con un mecanismo como el Ministerio de Salud, donde hay miles de personas y no siempre están dispuestos a conversar, ¿no? Pero bueno, en la primera etapa, desde el mecanismo de coordinación de país, se constituye un comité, un grupo pequeño de personas que vigilarían los procesos de adquisiciones, ¿no? Con los fondos del Fondo Mundial. Este comité se encargaba de vigilar la selección de los medicamentos, qué medicamentos se iban a comprar, por supuesto, de la mano de lo que se establecía en la norma técnica aprobada en el país en el 2005. Eh, el, el seguimiento también a la normativa internacional y los lineamientos de la OMS sobre medicamentos, que se discutían en este comité de acuerdo a los avances que estaban sucediendo en la investigación de medicamentos. No sé si alguna de ustedes recuerda, justo es la época 2005-2006 en que la Organización Mundial de Salud eh, emite algunas alertas sobre el, el impacto, la toxicidad de la estabudina, entonces la necesidad de cambiar. Todas estas discusiones de qué se compra, cuánto se compra, si se cambia o no a las personas de un tratamiento, de un esquema al otro,
tenían lugar en este comité de medicamentos. Otras discusiones que se llevaron a cabo en esta época, tanto al final de la fase presupuestada bajo el proyecto del Fondo Mundial como en estas primeras compras realizadas por el Ministerio de Salud, asumiendo su responsabilidad en cuanto a la provisión de tratamiento, era el tema de la asignación del presupuesto, ¿no? Hacia 2006, 2007 se realizaron muchas acciones de incidencia pública y política por la asignación presupuestal suficiente para la adquisición de medicamentos antirretrovirales y también medicamentos para tuberculosis, ¿no? Iban de la mano ambos. Y hacia los últimos años, ya en años recientes, se ha buscado incidir y vigilar los procesos de adquisiciones que se realizan en el Ministerio de Salud. Afortunadamente, nuestras leyes de transparencia cada vez más se están sirviendo de mecanismo de acceso a la información y se puede acceder más rápidamente a precios de los medicamentos, licitaciones en curso, licitaciones por lanzarse, etcétera, y eso permite presionar o ha permitido presionar por procesos más abiertos, más transparentes, como licitaciones públicas, subastas, le llaman subasta inversa, porque en lugar de preguntar quién da más, la pregunta es quién pide menos, ¿no? Y estos mecanismos de vigilancia que no han sido exclusivos, me tomo la libertad de decir, no han sido exclusivos del movimiento por el acceso a tratamiento antirretroviral, sino más bien de un movimiento más por la transparencia, por procesos de adquisiciones más digamos, públicos, más transparentes, más y que resulten, por supuesto, más baratos para el país. Tuvo su impacto también en la adquisición de medicamentos. Entonces eran como estos 3 puntos claves dentro del proceso de adquisición de medicamentos a los cuales se les puso el énfasis dentro de la vigilancia. Al final podemos discutir un poco más las acciones específicas en cada una de estas partes. Respecto al tema de precios de medicamentos, brevemente, me imagino que ustedes en otras charlas con otras personas que trabajan más específicamente el tema de precios de medicamentos, a inicios de la década, un tratamiento